El 97% de las personas muere sin haber vivido la vida que imaginó, no por falta de talento, no por falta de oportunidades, sino por obediencia inconsciente. Silencio. Imagine que la mayor obra de éxito del siglo XX no nació en una sala de conferencias, sino en un pasaje bíblico mal interpretado, repetido durante siglos, sin que nadie se atreviera a mirarlo de frente. Imagine que Piense y hágase rico no fue un libro de negocios, sino un manual psicológico camuflado. Un texto diseñado para activar algo antiguo, peligroso y profundamente humano. Este no es un video motivacional, es una advertencia. Si en algún momento siente incomodidad, resistencia a una necesidad repentina de distraerse, deténgase y observe ese impulso. No es casual, es el primer síntoma de que este conocimiento está funcionando. Antes de continuar, suscríbase ahora y active las notificaciones. Este contenido no es recomendado por algoritmos durante mucho tiempo. Lo que se oculta se borra primero. Napoleon Hill jamás dijo públicamente de dónde extrajo su núcleo real. Lo insinuó, lo rodeó, lo cubrió con lenguaje empresarial, pero en su correspondencia privada, en sus notas menos citadas, aparece una obsesión silenciosa, así como el hombre piensa en su corazón. Así es él. Proverbios las 23:7, no como metáfora, como mecanismo. Hill comprendió algo que la mayoría de lectores pasó por alto. La Biblia no fue escrita solo para consolar. Fue escrita para programar. Cada parábola, cada repetición, cada imagen simbólica, actuaba como una forma primitiva, pero brutalmente eficaz, de autosugestión profunda. El verdadero secreto no era la riqueza, era el control del diálogo interno, antes de que se vuelva audible. La psicología cognitiva moderna llama esto Default Mode Network, la red cerebral que define quién eres cuando no estás pensando en nada. Estudios de Harvard y Stanford confirman que esta red determina decisiones financieras, relaciones, tolerancia al riesgo y percepción de identidad. Lo inquietante es que Hill ya describía este fenómeno décadas antes, usando lenguaje bíblico y místico. Cuando Jesús hablaba del ojo bueno, que llena todo el cuerpo de luz, no hablaba de moral, hablaba de foco atencional. Cuando advertía sobre servir a dos señores, no hablaba de dinero, hablaba de conflicto interno de narrativas. Hill tradujo eso al lenguaje del siglo XX. Pensamiento dominante, fe aplicada, autoimagen, pero el origen era mucho más antiguo y más peligroso. Las tradiciones oriental lo llamaron maya. El velo. Los estoicos lo llamaron hegemonicon, la mente gobernante. El cristianismo primitivo lo llamó corazón, no como emoción, sino como centro decisorio invisible. Todos apuntaban a lo mismo. Quien controla la imagen interna, controla el destino externo. Pero aquí ser la primera sombra. Porque el mismo mecanismo que construye imperios, también destruye conciencias. Hill lo sabía. Por eso habló del diablo, en términos psicológicos. Por eso describió la deriva. El estado en el que la mente deja de ser dirigida y pasa a ser poseída por hábitos colectivos. Imagine una escena. Un hombre despierta cada mañana cansado. Aunque haya dormido, su diálogo interno no le pertenece. Sus deseos no son originales, que en sus metas ajenas como si fueran propias. Sonríe, pero algo en su sonrisa es químico, aprendido, vacío. Ese es el primer signo. La vida vivida en piloto automático. Luego viene el segundo, una resistencia casi violenta a la introspección. El silencio se vuelve incómodo. El pensamiento profundo genera ansiedad. La mente exige ruido, pantallas, urgencias artificiales, como si algo no quisiera ser visto. El tercer signo es más sutil. La defensa emocional de ideas que nunca se cuestionaron. Creencias heredadas, repetidas como dogma, protegidas con enojo, no porque sean verdaderas, sino porque sostienen la identidad prestada. Hill entendió que este fenómeno no es individual, es colectivo. Familias enteras operan bajo un mismo guión mental. Sociedades completas repiten narrativas como rituales inconscientes. Campos de distorsión de la realidad se forman cuando millones piensan igual, es sin saber por qué. La Biblia lo llamó rebaño. La psicología social lo llama conformidad normativa. Hill lo llamó fracaso organizado. Y aquí entra el protocolo. El primer paso no es pensar positivo. Eso es superficial. El primer paso es detener la hemorragia mental. Conciencia como escudo. Observación sin juicio. Retirada estratégica de estímulos que no elegiste conscientemente. Límite inmediato. No acepte pensamientos que no examinó.
Retirada estratégica. Reduzca la exposición a narrativas que refuercen miedo, escasez o identidad débil. Reprogramación deliberada. Repetición consciente, emocionalmente cargada, dirigida a la imagen interna que desea habitar. Esto no es motivación, es supervivencia psicológica, porque al final, la verdad que Hill dejó entre líneas es esta: el mayor pecado no es fallar, es vivir con una mente que nunca fue realmente tuya. Y una vez que lo ves, el espejo ya no puede volver a oscurecerse. La mayoría de las personas cree que la fe es consuelo, una muleta emocional para momentos de debilidad, una esperanza suave para tiempos difíciles. Eso es una mentira funcional. La fe, en su forma original, no fue diseñada para tranquilizar, fue diseñada para imprimir órdenes en la mente profunda. Y toda orden repetida, con emoción suficiente, termina convirtiéndose en realidad percibida. El problema es que casi nadie entiende eso. Imagine una habitación oscura. No hay monstruos visibles, no hay amenazas externas, pero alguien, desde la infancia, le susurra que hay algo allí. Cada noche, cada historia, cada advertencia. Con el tiempo, su cuerpo empieza a reaccionar antes que su razón. El corazón acelera, los músculos se tensan, la mente completa lo que los ojos no ven. Eso es fe operando, no como virtud, sino como mecanismo neuropsicológico. Paul Ian Hill comprendió que la fe no depende de la verdad objetiva, depende de la repetición emocional sostenida. Piense y hágase rico. Él la define como el estado mental que puede ser inducido mediante la autosugestión. Esa frase pasó desapercibida para millones. Pero es una confesión peligrosa, porque implica algo inquietante. La fe puede fabricarse. La neurociencia moderna lo confirma. Investigaciones en universidades como Stanford y University College London demuestran que el cerebro no distingue claramente entre una experiencia real y una experiencia intensamente imaginada, cuando ambas activan los mismos circuitos emocionales. El sistema límbico responde igual, el cuerpo obedece igual, la identidad se ajusta igual. Creer no es aceptar una idea, creer es habitar una imagen interna hasta que se vuelve dominante. Las tradiciones antiguas lo sabían. En el cristianismo primitivo, la fe no era esperar, era pistis, convicción encarnada, certeza actuada antes de la prueba. En el budismo, la mente entrenada crea el sufrimiento o la liberación antes de que el mundo intervenga. En la mitología griega, los dioses no castigaban cuerpos, castigaban estados mentales, hibris, ilusión, olvido de sí. Hill tomó ese conocimiento y lo destiló. Eliminó el lenguaje religioso, dejó la estructura, pero ocultó el riesgo, porque cuando la fe se separa de la conciencia, se vuelve peligrosa. Aquí aparece el primer signo de alerta, casi invisible. Una persona empieza a repetir frases positivas, pero su cuerpo se tensa. Sonríe, pero sus hombros están rígidos. Declara abundancia, pero evita mirar sus cuentas. Hay una disonancia silenciosa. La fe no está alineada con la percepción interna, está siendo forzada. Ese es el inicio del autoengaño programado. El segundo signo llega. Después, la negación agresiva. Cualquier cuestionamiento se percibe como ataque. La persona protege su creencia no porque funcione, sino porque sin ella su identidad colapsa. La fe deja de ser herramienta y se convierte en prisión. El tercer signo es el más oscuro, la externalización del fracaso. Todo lo que no funciona es culpa del mundo, de la energía, de otros. La mente se blinda, el aprendizaje se bloquea, el crecimiento muere en silencio. Hill llamó a esto deriva, la Biblia lo llamó cejera, la psicología lo llama sesgo de confirmación. Patológico. A nivel colectivo, el daño es exponencial. Comunidades enteras construyen realidades paralelas basadas en creencias compartidas, no examinadas. Familias transmiten miedos como herencias invisibles. Sociedades crean campos de distorsión donde ciertas verdades no pueden ser dichas sin castigo emocional. Es la fe operando sin conciencia. Es poder sin dirección. Por eso las tradiciones antiguas siempre unieron fe con vigilancia interior. Velad y orad, decía el texto, no como moral, como advertencia. Velar era observar la mente. Orar era repetir imágenes deliberadas. Hill omitió esa advertencia, y no fue un accidente. Porque el mercado no vende vigilancia, vende promesas. El protocolo de protección comienza aquí. No adopte ninguna creencia que no pueda observar funcionando en su cuerpo. Si una idea genera ansiedad constante, no es fe,
Es fuga. Use la conciencia como escudo. Pregúntese, ¿esta imagen interna me expande o me contrae? Establezca un límite inmediato. Suspenda la repetición automática. Retírese estratégicamente de discursos que prometen resultados sin autoconfrontación. Reintroduzca la fe como experimento consciente, no como dogma emocional. La fe verdadera no grita, no se defiende, no necesita convencer a nadie. Se siente como una calma peligrosa, como un silencio que reorganiza. Y aquí está la verdad que incomoda. La fe no salva, la fe amplifica. Y lo que amplifica depende de quien la sostiene. El deseo es presentado como virtud, como motor del progreso, como la chispa de toda grandeza. Pero esa es solo la versión pública, la versión domesticada, la que puede venderse sin consecuencias, en su forma original. El deseo es una fuerza brutal, indiferente a la moral, indiferente al bienestar, indiferente incluso al individuo que lo hospeda. Napoleon Hill lo sabía, por eso colocó el deseo como el primer principio, no por optimismo, sino por peligro, porque quien controla el deseo, controla la dirección completa de una vida. Piense en esto, el 80% de las decisiones humanas no son racionales. Son impulsadas por imágenes internas anticipadas. Placer, reconocimiento, seguridad, poder. La neurociencia lo confirma. El sistema dopaminérgico no persigue resultados reales. Persigue promesas imaginadas. El cerebro se mueve por la expectativa, no por la verdad. Hill comprendió que el deseo intenso crea un túnel perceptivo. Todo lo que no lo alimenta se vuelve invisible. Todo lo que lo amenaza se percibe como enemigo. Es ahí donde el deseo deja de ser herramienta y se convierte en entidad. Las tradiciones antiguas lo advirtieron. En el budismo, el deseo no observado es la raíz del sufrimiento, no porque desear sea malo, sino porque el deseo inconsciente posee. En el cristianismo, el pecado original no fue el acto, fue el apetito desordenado. En la mitología, los hombres no caían por falta de fuerza, caían por deseos que prometían más de lo que podían sostener. Hill tomó esa fuerza y la rebautizó como Definitenes of Pepas, un término elegante, limpio, pero incompleto, porque omitió el requisito más importante, la purificación del deseo. Sin ella, el deseo se vuelve parasitario. El primer signo, escaz y imperceptible. La persona ya no disfruta el proceso, solo tolera el presente como obstáculo. Vive siempre un futuro imaginado. El ahora se vuelve un enemigo silencioso. El cuerpo se desgasta, pero la mente insiste. El segundo signo aparece en las relaciones. Todo vínculo se evalúa por utilidad. Personas se convierten en medios. Conversaciones se vuelven transacciones. La empatía se erosiona lentamente, como una costa golpeada por un mar invisible. El tercer signo es el más peligroso, la pérdida de identidad fuera del objetivo. Si el deseo fracasa, el individuo colapsa. No hay suelo interno, no hay centro, solo vacío. Eso no es ambición, es dependencias ecológica, a nivel colectivo. Este fenómeno escala. Sociedades enteras se organizan alrededor de deseos artificiales, consumo sin saciedad, crecimiento sin propósito, éxito sin significado. Campos de distorsión de la realidad se forman cuando millones desean lo mismo, sin preguntarse por qué. El resultado es una humanidad en movimiento, hacia ninguna parte. Hill lo llamó fracaso por falta de propósito. La filosofía lo llamó nihilismo activo. La Biblia lo llamó ganar el mundo y perder el alma. Y aquí está la parte que casi nadie quiere escuchar. El deseo no desaparece cuando se reprime, se oculta, se disfraza, opera desde la sombra. Por eso el protocolo no es negar el deseo, sino desenmascararlo. Conciencia como escudo. Observe qué imagen lo impulsa. Es libertad o validación, es creación o huida. Límite inmediato. Detenga cualquier objetivo que exija sacrificar su integridad interna. Retirada estratégica. Aléjese temporalmente de discursos que glorifican el sacrificio ciego. Purificación no. Es espiritualidad blanda, es cirugía psicológica. Y aquí entra una advertencia directa. Si este contenido le resulta incómodo, si siente resistencia o impulso de abandonar, no lo ignore. Ese es el deseo defendiéndose. Suscríbase ahora. Este tipo de conocimiento no permanece visible. Quien lo busca tarde, lo encuentra distorsionado. Porque al final, la verdad es esta. El deseo no pregunta si usted está listo. Solo pregunta cuánto está dispuesto a perder para seguirlo. Nadie anuncia la posesión cuando ocurre. No hay gritos. No hay colapso inmediato. No hay señales externas claras. La posesión real es silenciosa.
elegante, funcional, se disfraza de normalidad. La mayoría de las personas cree que piensa por sí misma, que decide, que elige. Pero la psicología profunda, la sociología y las antiguas tradiciones coinciden en algo inquietante. La mente individual es frágil frente a la mente colectiva, y cuando cae, no deja rastro. Napoleon Hill lo intuyó cuando habló de la mente maestra. Ese concepto fue presentado como cooperación positiva, sinergia, inteligencia compartida. Pero Hill también dejó pistas oscuras. La misma fuerza que eleva puede absorber, la misma red que conecta puede anular. La neurociencia moderna lo confirma. Estudios sobre neuronas espejo y contagio emocional muestran que los estados mentales se propagan como virus. Ansiedad, euforia, miedo, convicción. El cerebro humano está diseñado para sincronizarse, para alinearse, para pertenecer. Ese es el punto de entrada. En las tradiciones antiguas, esto era conocido. El cristianismo hablaba de espíritus de la época. El budismo advertía sobre la mente de rebaño. La filosofía griega describía la doxa, la opinión colectiva, que suplanta a la verdad. No eran metáforas, eran diagnósticos. El primer signo de posesión colectiva es la pérdida del silencio interior. La persona ya no puede estar sola con sus pensamientos, sin sentir incomodidad. Necesita confirmación constante, opinión externa, aprobación invisible. El segundo signo es la adopción automática de narrativas, frases repetidas sin reflexión, indignación prefabricada, convicciones intensas sin raíz personal. La mente se llena de ideas que no nacieron. Ahí del tercer signo, que es el más oscuro, la hostilidad hacia quien piensa distinto, no por amenaza real, sino porque la presencia de un pensamiento autónomo desestabiliza el campo. Aquí ya no hablamos de individuos, hablamos de sistemas. Familias enteras pueden vivir dentro de una misma distorsión durante generaciones. Creencias sobre dinero, amor, sacrificio, culpa, éxito, todo heredado, todo incuestionado, todo defendido como identidad. Sociedades completas pueden caer en trance. La historia está llena de ejemplos, no por maldad, sino por sincronización inconsciente. Hill observó esto y dejó una advertencia velada. Quien no dirige su mente será dirigido, no por una entidad mística, sino por el promedio mental que lo rodea. Eso es la posesión moderna. No necesita demonios, solo necesita repetición. Y aquí está el punto crítico. Cuando el subconsciente individual se alinea completamente con el colectivo, el yo desaparece. La persona sigue funcionando, trabajando, hablando, pero ya no decide desde dentro, decide desde el campo. La Biblia lo llamó estar en el mundo, pero no ser del mundo. No como moralidad, como higiene mental. El protocolo de protección aquí es radical. Conciencia como escudo. Practique el desacople. Observe qué ideas se activan automáticamente cuando está en grupo. Límite inmediato. Suspenda la identificación emocional con opiniones colectivas. Retirada estratégica. Periodos deliberados de aislamiento informativo y social. Esto no es antisocial, es supervivencia psíquica. Recupere el silencio. Recupere el pensamiento incómodo. Recupere la duda, porque la verdad es esta. No todos los que caminan están despiertos. Y no todos los que hablan son autores de sus palabras. La verdad no libera de inmediato. Primero desestabiliza, primero rompe, primero deja solo. Esa es la parte que casi nadie menciona. Napoleon Hill cerró piense y hágase rico con promesas de poder mental, riqueza y autodominio, pero omitió deliberadamente el costo psicológico de ver con claridad, no porque lo ignorara, sino porque sabía que muy pocos aceptarían pagar ese precio, porque despertar no es una experiencia luminosa, es una experiencia sobria, a veces aterradora, cuando la mente deja de ser arrastrada por deseos automáticos, creencias heredadas y campos colectivos. Algo inquietante ocurre. El mundo pierde su narrativa prefabricada, las motivaciones ajenas se vuelven evidentes, las propias ilusiones se derrumban, y el silencio aparece, no como paz, sino como vacío inicial. Las tradiciones antiguas lo describieron con precisión brutal. En el cristianismo místico, se hablaba de la noche oscura del alma, no como castigo, sino como transición. En el budismo, el desapego profundo era precedido por desorientación. En la filosofía, Sócrates fue condenado no por mentir, sino por romper certezas colectivas. Hill lo sabía, por eso escribió entre líneas. Por eso camufló el protocolo real bajo lenguaje de éxito, porque la verdad desnuda no vende, asusta. Aquí está el
Protocolo final, sin adornos. El primer paso es aceptar la pérdida. Pérdida de identidades antiguas, de metas que ya no resuenan, de pertenencias mentales que daban seguridad. Sin este duelo consciente, no hay reconstrucción posible. El segundo paso es la disciplina de la observación continua, no como técnica, como forma de vida. Cada pensamiento debe ser visto antes de ser creído. Cada emoción, sentida sin ser obedecida. Esto no genera comodidad, genera lucidez. El tercer paso es la reprogramación deliberada, pero ética, no para inflar el ego, sino para alinear acción y conciencia. Repetición consciente. Imágenes internas que no dependan de comparación, validación o miedo. Conciencia como escudo. Límite inmediato ante narrativas invasivas. Retirada estratégica cuando el entorno exige conformidad ciega. Y aquí viene la advertencia final. Una vez que la mente se vuelve clara, no puede volver atrás. La ignorancia deja de ser refugio. La distracción pierde efecto. Las mentiras propias y ajenas se vuelven nada vals como ruido. Esto tiene consecuencias. Algunas relaciones no sobreviven. Algunas ambiciones se disuelven. Algunas verdades familiares se revelan como construcciones frágiles. Pero algo nace en su lugar. Una voluntad silenciosa. Una identidad no reactiva. Una presencia que no necesita demostrar. Gil insinuó esto cuando dijo que la riqueza real comienza en la mente. No hablaba de dinero, hablaba de soberanía interior, de no ser habitado por ideas ajenas, de no vivir como extensión de deseos colectivos. La Biblia lo dijo de forma más directa, aunque casi nadie lo escucha. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No porque sea amable, sino porque es implacable. Y aquí está el cierre que queda resonando, como un eco incómodo. La sombra no es el mal, la sombra es la parte de usted que fue programada sin consentimiento. Y mientras no la mire, ella decidirá por usted. Si este contenido despertó algo, no lo ignore, suscríbase ahora. Este tipo de conocimiento no se repite con frecuencia. El algoritmo no lo favorece, la mente colectiva no lo tolera, porque una vez que alguien aprende a pensar desde dentro, nunca vuelve a encajar del todo.